Muy buenas noches y bienvenidos una semana más a este espacio de debate, de tertulia, en esta ocasión para hablar sobre la regulación de las setas y las oportunidades de desarrollo de nuestros pueblos. Para ello nos acompañan en plató Marta Corella, alcaldesa de Orea. Buenas noches. Hola, buenas noches. Nos acompañan otros dos alcaldes, como son Pedro José María de Pablo, alcalde de Campisábalos. Buenas noches. Buenas noches. Y también Paco Lorenzo, alcalde de La Huerce. Buenas noches. Buenas noches. Si hablamos de setas y hablamos de pueblos, no puede faltarnos en la mesa Paco Martín, presidente de la Asociación Sierra Norte. Buenas noches. Buenas noches. Con todos ellos vamos a hablar de setas, de regulación y de una de esas oportunidades que pueden estar encima de la mesa para que nuestros pueblos se desarrollen, pero no sabemos hasta qué punto se puede aprovechar o no se puede aprovechar o se va a aprovechar en la provincia de Guadalajara. ¿Hay que regular la recogida de setas y de hongos en la provincia de Guadalajara, Marta? Sí, decididamente sí. Nosotros allí, voy a poner antecedentes, Orea es un pueblo que está a 1.500 metros de altitud, en plenos montes universales, y la naturaleza no entiende de barreras políticas. Entonces, claro, una parte es de Aragón y otra parte ya es de Castilla-La Mancha. Entonces, los pueblos que tenemos colindantes han hecho su consiguiente regulación. Y eso ha generado que en nuestro municipio, que es el más próximo, se haya generado una presión que nos ha obligado a adelantarnos. En fin, la sociedad, sabes, que obliga a las administraciones, y al final la administración local es la más cercana a lo que sucede y es la que pues tiene que empezar y nosotros nos hemos visto obligados a regular. Pero regular por dos cosas. Una, porque es necesario preservar el patrimonio natural, y otra, porque para preservar ese patrimonio natural hace falta que haya gente que viva y lo sostenga. Y es importante que los recursos y los aprovechamientos redunden primeramente a nivel económico en la gente que vive ahí. Entonces, por esos dos motivos. El principal en esta, y la premura ha venido precisamente por preservar el patrimonio natural, para intentar regular y que haya una forma ordenada de que ese aprovechamiento lo puedan disfrutar todo el mundo, no necesariamente la gente que solo es de aquí, sino todo el mundo, pero sin generar un daño que sea irreversible. Esperemos haber llegado a tiempo. Enseguida nos vas a dar más detalles de esa Sí, claro que ordenanza sí. Claro que que sí. ha aprobado el Ayuntamiento de Orea. Pedro, ¿hay que regularlo? Yo estoy totalmente de acuerdo. Se debe regular, y de hecho yo también tengo preparada una ordenanza que no la he puesto en marcha porque estoy esperando a que la comunidad autónoma regule. De hecho, hay una resolución del 29 del 9 de 2014 de la Dirección General de Montes y Espacios Naturales por la que se da trámite de audiencia a los interesados en el expediente, y el expediente se titula Borrador de Orden de la Consejería de Agricultura, por la que se regulan los aprovechamientos micológicos en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Yo hice algunas observaciones a este borrador de orden el 22 de octubre de 2014. No he recibido respuesta, no sé nada de cómo va todo eso, y concretamente el mes pasado, el 30 de septiembre del 2015, reclamé y les dije que a ver qué pasaba y que me comentaran cómo iba esto. Naturalmente, estoy esperando a que haya esta regulación, porque con el paraguas de la Junta, con la regulación de la Junta, me acojo a ella, varío mi ordenanza de acuerdo con los criterios que fije la Junta y tendré eso. Estoy de acuerdo con que se regule por varias razones. En primer lugar, porque da un poco de actividad a estos pueblos, sobre todo estos pueblos, pues vamos a llamarles miserables, son pueblos muy pequeños, con muy pocos recursos y que van cada vez a menos. A mí me da tristeza ver cómo cada día lo que queda en el pueblo son 4 viejos y cada vez menos, y llegará un momento en que desaparezcan. No es que vaya a suponer esto de las setas un ingresos saludables para el pueblo, importantes, interesantes, pero sí algo habrá. En el momento en que se regulen, pues primero la idea fundamental es que la recolección sea sostenible. Y sea sostenible, la sociedad implica que dejemos a las generaciones futuras al menos lo que tenemos actualmente. Y yo observo, sobre todo en la seta de cardo, cómo cogen setas del tamaño de una uña. Esa seta no ha soltado esporas. Esa seta cada vez habrá menos setas. Y no dejamos a eso. Hay que regular y hay que poner un tamaño mínimo, como se hizo en su día con los cangrejos de río, por ejemplo. Que antes se cogían todo y ya, pues hay que tener un tamaño mínimo, porque y la seta lo mismo, tiene que tener un tamaño mínimo para que esa seta se haya ya adulta, haya soltado esporas y vamos, estoy totalmente de acuerdo con eso.
¿Qué se debe hacer? A mi juicio, A mi juicio, yo estoy lindando con Soria y con Segovia, es decir, con la comunidad autónoma de Castilla y León. Esos señores lo tienen todo regulado, nos sacan años de adelanto y no hay más que copiar de ello. Ahora, ¿qué pasa? Pues que tienen que ir delante las instituciones, porque nosotros somos pueblos muy pequeños que no tienes capacidad de muchas cosas, y para eso está la comunidad autónoma, la Diputación, los que sean, que nos ayuden a regular eso como se ha hecho en Castilla y León. Paco. Hombre, vamos a tener un poco de debate porque yo creo que estamos todos de acuerdo que esto hay que regularlo. Sí. Hay que regularlo porque realmente en los últimos años sí que se ha producido un negocio con esto de las setas, el tema de los níscalos, que no repercute en nada donde se produce, eso es evidente, y que de alguna manera, estoy de acuerdo con José María, de que lo que se produce es, no hay problema en que se recojan setas porque siempre se han recogido, es ahora mismo cómo se recogen y el destrozo que se hace. Es decir, se va al monte, lo que puede ser un día fantástico para pasar un día agradable con la familia y demás, pues mucha gente lo utiliza, hay que calificarlos de bárbaros, porque son así, en arrasar el monte. Ese es un verdadero problema. Y eso lo único que hacemos es, digamos, cortar de raíz la posible reproducción de las setas y aniquilar toda posible recolección futura. Eso hay que regularlo y evidentemente hay que perseguir ese tipo de actuación. Para los municipios, como bien dice José María, como nosotros que estamos en el límite con las provincias de Soria y Segovia, que está ya perfectamente regulado y como ha dicho Marta, la presión que se ejerce sobre estos pueblos que no tienen regulación es absoluta. Es decir, el que no puede ir a Soria porque tiene que sacar una licencia, pues se viene a Cambisábalos o a Cantalojas. Se van en masa a los pueblos que no tienen regulación. Y los que vienen de Madrid, pues pueden subir tranquilamente porque ahí no tienen ningún problema. El problema es que van a los pueblos y no pisan el pueblo. Te llenan de botes de cosas el monte no repercute, y no tiene ninguna repercusión. Poca repercusión tenemos en la economía local, que es lo que yo creo que la regulación de las setas se debe ir un poquito más lejos. Es decir, crear un valor añadido de este producto, que lo tenemos en nuestros montes, protegerlo, porque en ello nos va que todo lo que pongamos en marcha podamos recuperar, digamos, algo de vida en nuestros pueblos, porque realmente de lo que estamos hablando es de que nuestros pueblos se están viniendo abajo, no hay población joven, la población es muy mayor, ¿y qué va a pasar con estos pueblos cuando esta gente desaparezca? Paco. Sin duda hay que regularlo y además hacerlo ya. A mí este debate me suena porque creo que cada año lo repetimos. Lo hemos tenido tantos años. Y al final a mí se me abren las carnes cuando veo que otras comunidades van avanzando, el caso de Castilla y León, el caso de Aragón, el caso de Navarra, y aquí seguimos exactamente igual. De ese borrador que antes comentaba José Mari, hay un párrafo que es el primero que a mí me encanta, porque dice que el objeto de esta ley son la regulación de los terrenos forestales y montes ubicados en los territorios de Castilla-La Mancha, cualquiera que sea su titularidad. Eso quiere decir que afectaría a lo que son bosques públicos, tanto de municipales como de la Junta como de la Diputación, como bosques privados. Con lo cual nos daría una uniformidad y una homogeneidad en cuanto a la regulación que permitiría que todos fuésemos en la misma dirección. Obviamente todo esto tiene que estar sujeto a debate para que, como bien decía Paco, se convierta en una fuente de riqueza y deje de ser una fuente de problemas como ocurre ahora. Porque a mí ya no me preocupa solamente que arrasen el monte y que dejen su ciudad, es que además generan problemas con los vecinos y con los turistas. Hay gente que va a pasar un fin de semana y va a recoger sus setas para sus níscalas para hacer una barbacoa y se encuentra con gente que va a saco con los rastrillos y generan conflictos. Y se producen broncas y regaños y en lo que se era un día feliz de coger setas en el monte se convierte en un día desagradable. Y ese turista ya no vuelve, evidentemente. No quiero ya contar los vecinos que tienen ahí una fuente no voy a decir de ingresos, sino de reservas en cuanto a que los níscalos pues, o los setas las metían en conservas para todo el invierno, pues que ha desaparecido también y que también se convierte en un problema. Entonces, en tanto en cuanto no se regulen la recogida de setas y la de los montes para que al final esa riqueza revierta sobre el territorio, mal iremos, porque perderemos todos, no solamente los que vivimos allí, sino los que van de visita y, por supuesto, las ciudades que se alimentan de nuestro aire y de nuestro oxígeno, claro.
Mientras que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se decide a llevar a cabo este borrador del que, como bien decía Paco, hemos hablado muchos años, porque todos los años hablamos de setas en este espacio de debate y hablamos de la necesidad de que se regule por el bien de los pueblos y para también tratar de fomentar algo el turismo y que revierta, como decía Paco, alcalde de La Huerce, en la propia economía local. Hay ayuntamientos que dan ese pasito adelante hasta que la Junta se decida y deciden regularlo ellos a través de las ordenanzas como la que ha aprobado hace poco Orea. Dinos más o menos las claves de esa ordenanza. ¿Cómo sabe la gente en la zona en la que tiene en la que puede recoger setas o no? Si está delimitada de alguna manera. Cuéntanos las claves. Mira, antes de nada me gustaría decir, y os voy a pedir por favor a todos los tertulianos que no habléis de los pueblos como si fueran una zona deprimida, miserable, por favor, porque es que yo no estoy nada deprimida, ni la gente que yo conozco en los pueblos estamos nada deprimidos. En absoluto. Y lo que queremos es rejuvenecer. Y yo tengo fe de que esto... el tratamiento que tenemos. Eso sí. Vale. Pero entonces nosotros mismos tenemos también que referirnos a nuestro patrimonio sacando pecho, ¿no? Y diciendo, venga, aquí estamos, tenemos un pueblo potente que va a tirar para adelante. Al menos, claro, la visión que yo tengo de mi pueblo es esa. Yo quiero que mi pueblo rejuvenezca, no quiero que está muy bien también, medidas paliativas para morir con dignidad. Pero yo lo que quiero es que rejuvenezca, y entonces en eso estamos. Así, regular, que siempre resulta un poco antipopular, porque es verdad, se genera un poquito como de malestar, ¿no? Porque parece que estás poniendo puertas al monte, y no es verdad. El monte y la naturaleza requieren mucho cariño y mucho mimo, y esto es una manera de dárselo, de cuidarlo, de mimarlo. Que es verdad que fíjate, por ejemplo en Orea hemos hecho, la zona acotada es todo el término municipal, 7.000 y pico hectáreas. Entonces, lo que hemos hecho ha sido hacer varios tipos de permiso. Un permiso para vecinos, que en principio pensamos que podía ser gratuito para los que fueran vecinos, pero luego también pensamos que si era gratuito el propio vecino quizá nos iba a implicar en que hubiera gente que no se sacara o sea, como que les iba a dar un poco igual, mientras que si tú has pagado por un permiso, tú vas a ser garante de que el de al lado también lo saque. Entonces era como una especie de implicar a todo el mundo. Entonces es un permiso que es anual, en el que pagan 10 euros al año, y no tienen límite de recogida. O sea, pueden recoger todos los kilos que puedan. Hay otro permiso que es para los hijos del pueblo, hijos de Orea, que es para los que han nacido aquí, pero también para aquellas personas que tienen tierras, tienen casa, tienen una vinculación estrecha con el pueblo, familiares, etc. Este permiso son 20 euros anuales y permite una recolección de 10 kilos al día. Esto sí que es importante que se saquen un permiso, si quieren, profesional para sacar más kilos de 10 al día. Y luego tenemos otros dos, pensando en esta gente que quiere venir a pasar el día o a pasar sus vacaciones aquí, que hay que diferenciar. El que quiere venir a pasar el día a coger setas, tenemos un permiso que se llama foráneos, que son 5 euros, 5 kilos al día, que es casi lo que tiene el 90% de la gente que tiene regulado. Y luego sí que hemos hecho, que es un poco excepcional, unos tickets que son turistas. Es decir, la gente que viene allí a pasar el día y que come, cena, duerme y deja un dinero mínimo en un establecimiento, puede obtener un ticket, dependiendo de lo que se gaste y del establecimiento, desde gratis a 1 euro y puede recoger hasta 2 kilos de setas. Yo creo que esto no es ponerle puertas al campo, porque que a mí me venga alguien a decir, si tú vas a cualquier tienda a comprarte 1 kilo de boletus, por ejemplo, que es lo que tenemos aquí, ¿cuánto cuesta? Si valen 30 euros. Quiero decir que no es nada comparable a lo que te costaría comprártelo en un mercado. Entonces tú tienes la oportunidad de ir allí, estar en el bosque, disfrutar de tu entorno y hacer la recogida si quieres, porque esto no nos olvidemos que es algo completamente voluntario. Leo que dentro de los permisos también hay permisos comerciales. Sí, los permisos comerciales solamente se conceden a los que son hijos del pueblo, porque los vecinos de por sí ya lo tienen. Con ese ticket que con tienen esos de 10 euros ya lo tienen. Ya lo tienen porque no tienen limitada la recogida. Para los hijos del pueblo, sí. Si quiere alguien hacer un comercio o recoger más de 10 kilos al día para comerciar, sí que tiene que pedir un permiso especial. Para foráneos no está contemplado y tal es así que para conceder a un foráneo un permiso especial de comercial habría que pasarlo por pleno del ayuntamiento. Para evitar pues esto, que pues siempre intentando atraer a la gente a que tenga vinculación con el territorio. ¿Quién tiene autoridad para controlar que esto es así y que una persona tiene su ticket cuando va a
si es foráneo, si es hijo de Orea, si es vecino del pueblo y está en el momento de recoger las setas? Bueno, pues desde el momento en que esto sale publicado en el boletín oficial, se pasó por pleno, se envió, está publicado en el boletín oficial y en el tablón de anuncios, se envió a la subdelegación de gobierno y cualquier autoridad tiene potestad para poder aplicar y poder hacer cumplir esta ordenanza. Y aplicar la sanción correcta. Es verdad que al ser un aprovechamiento municipal, la sanción al final la impone el ayuntamiento, claro, porque es el propietario de esos terrenos, pero cualquier autoridad puede hacer cumplir esta ordenanza. Es verdad que hemos hecho, para facilitar la labor de identificación, en el talonario va tu carnet personal y hay un carnet así más chiquitito que se pone en el coche, para que sea más fácil, para que se pueda identificar de manera más Guardia fácil. Civil, sí. Para que sea más fácil. Controlar los vehículos es más fácil que controlar a las personas que hay pululando por el monte, claro. Más o menos de lo que conocéis de las ordenanzas o de la que tú tienes preparada para sacar en cuanto la Junta termine de decidirse, ¿coinciden en términos generales o cada pueblo regula una cosa diferente? Yo lo que pasa es que lo tengo regulado, pues un límite de 5 kilos por día y los vecinos en lugar de 10 euros pagan 5 al año. Aquí la ordenanza nuestra tiene la mitad a la hora de pagar, porque también los vinculados con el pueblo, pues en lugar de 10 euros, en lugar de 10 kilos también pueden coger hasta 5 kilos y en lugar de pagar 20 euros al año que pagáis vosotros, 10. nosotros 10. 10. Nosotros es 10 y sin limitación de kilos. Los vinculados con el pueblo 20, los vecinos 10. Sí. Digo, los vecinos nosotros tenemos 5 euros, los vinculados 10 euros y después los foráneos pueden coger hasta 5 kilos al día y 5 euros por día, igual que vosotros, ahí es exactamente igual. Y luego tenemos algunos permisos de carácter científico-didácticos. Sí, nosotros que también, no los he son explicado porque no gratuitos creo y que tal. esos sean del gran público, pero No, también está también los contemplado, también sí. está contemplado, sí. Yo sí quisiera comentar que Sí. da la sensación de que a la gente que no nos conoce que lo que hay es un afán recaudatorio. No, Para no. nada. Entonces yo sí quiero matizar, y yo que no soy alcalde, ni tengo esa responsabilidad, sí quiero decir, desde el punto de vista de lo que es propietario de un alojamiento rural, que el concepto es muy diferente. Lo que se está pretendiendo al regularlo es básicamente que un patrimonio que es del pueblo, que son los bosques, no se destroce. Y lo que se está pretendiendo es que una riqueza que es del pueblo revierta sobre el mismo pueblo. No se pretende otro objetivo, sino el cuidado de los montes y que la riqueza que se genera en esos montes revierte sobre el territorio. No hay más. Quiero decir que nadie piense que con esto el ayuntamiento de La Huerce o el de Orea va a tener mucho más servicio y va a ser mucho más rico de lo que es ahora. No, no, para que nada. nadie lo piense. Para El nada. objetivo no es ese. Lo que pasa es que también hay una tercera lectura y es que esa regulación, si se ejerce un control, va a generar puestos de trabajo para la gente de la zona, la gente del pueblo, que se van a asentar en el pueblo y a su vez van a atraer a más gente, con lo cual se está generando riqueza y entramos en una dinámica en la cual lo que estamos haciendo es fomentando que nuestros pueblos sigan vivos, que debe ser el gran objetivo de todos nosotros, que nuestros pueblos no se mueran. Sí, además que es que el turismo micológico Claro. es muy interesante en otoño, que yo Sí, animaría a todo el mundo a que piense en el otoño como algo más extenso que solo las setas, porque oye, el otoño es una naturaleza suave, está húmedo, huele bien, está la berrea del ciervo allí tan potente. Vamos, que uno puede visitar un pueblo no solo para recoger setas, que hay muchas otras cosas, pero estamos hablando de las setas y es verdad que el turismo micológico hay que protegerlo y la gente que de verdad es amante y buen recolector de setas, esto lo agradece. De verdad, porque la gente que llama, oye, hay setas, no, mira, está regulado, ay, qué bien, pues ya era hora, porque es verdad que allí tenemos el boletus, que requiere unas condiciones de altitud que en otros lados no se da, y la gente que le gusta recogerlo, pues le gusta ver todo limpio, preservado, y la única manera de conseguirlo es regulándolo. Estamos de acuerdo todos, y yo estoy de acuerdo también con lo que dice Paco. Lo que tenemos que preservar no es un afán de recaudatorio, porque ninguno de nuestros ayuntamientos, es que tú hablas de tu ayuntamiento que es una capital comparado con... Claro, no es que estemos deprimidos, ni mucho menos. No estamos deprimidos, Afortunadamente por favor. la población que tenemos es mayor, pero deprimida nada, está absolutamente fantástica. Oye, y la gente mayor es un punto añadido en un pueblo, que es la experiencia. Y procuramos que siga así. Claro que Procuramos sí. hacer actividades todos los fines de semana, Claro cuando que no es sí. una comida, es otra cosa, para que haya gente. Nosotros Y también además, contamos... Paco, perdona, ahora cada vez hay los jubilados son gente que los ves y parecen niños, están en plena forma, Exacto. ¿eh? Una marcha. Y nos encanta que permanezcan cada vez más tiempo en el pueblo.
Eso ¿verdad? es fundamental. La Yo gente realmente es súper agradable cuando llegan los meses de verano y ves el pueblo lleno de gente, lleno de niños, porque es alucinante la cantidad de niños que hay. Sí, señor. Y entonces eso es una satisfacción tremenda Eso es cuando vida, ves así. eso es vida. Ahora, bueno, pues llegan los meses de otoño, donde, bueno, pues subimos a cortar leña, no sé qué, pero bueno, a setas. Y lo que bien decía Paco, es decir, no se pretende con esta pretensión de regular absolutamente un afán recaudatorio, porque no se persigue eso. Se persigue preservar el bien que tenemos, que es de todos, y yo creo que hay que educar a la gente, hay que empezar por los niños. Yo creo que desde la Administración se deberían potenciar los fines de semana micológicos, como bien ha dicho Marta, de decir, salir al campo con los niños, aunque lo tenga que pagar el ayuntamiento, nosotros no podemos pagar, no tenemos dinero. Tendría que pagarlo alguien, la Diputación o alguien, pero es decir, Alguien. pues este fin de semana vamos a hacer Excursiones, yo tenía como se hace en intención de otros hacer sitios, este en año museos y demás se puede Claro. hacer una hablar con la excursión Asociación para enseñar a los Micológica niños para a crear recoger setas. unas jornadas de micología para que la gente vea las setas que hay allí, que hay mucha gente que no conoce, porque en mi pueblo realmente pues se ha cogido los hongos que decían de siempre, que yo recuerdo cuando era niño que los ponían a secar, iban de Galve y de esto a comprarlos y luego lo debía vender a las farmacéuticas. Y yo el recuerdo que tengo de niños, unas cribas llenas de láminas de hongos que lo ponían a secar la gente. Y de eso, bueno, pues sacaban un dinero. No, es que, porque imagínate para recaudar, para recolectar un kilo de hongos, eso es lo que tenían que... Pero bueno, todas esas cosas se van perdiendo porque evidentemente los montes están abandonados, que es otro de los problemas que nosotros tenemos, que están abandonados absolutamente. Es decir, y ahí estamos perdiendo una riqueza maravillosa de generación de puestos de trabajo en la limpieza, de aprovechamiento de madera y transformación de la misma. Es decir, todas esas cosas yo creo que en nuestros pueblos debemos utilizar la imaginación y debemos fijarnos en sitios donde lo hayan hecho y copiar esas cosas. Pues fíjate, Pablo, Sí, señor. que perdemos todo. Es decir, Es cuando verdad. hablamos de que nuestros pueblos pierden, no nuestro pueblo, es que es todo el país el que está perdiendo. Es que perdemos todo. Porque el oxígeno se genera en nuestros bosques. El agua sale de nuestros ríos. Y al final Madrid respira aire y bebe agua, que de alguna forma sale de aquí. Luego entonces, cada vez que el monte se estropea, hay menos oxígeno, hay menos agua, resulta que el riesgo de incendio es mucho mayor y al final eso nos empobrece a todos, pero a todo el país, no solamente a nuestros pueblos. Efectivamente. Entonces, tenemos que ser capaces de mentalizar a las administraciones de que realmente un monte es propiedad de todos los españoles y que todos debemos de cuidarlo, igual que se invierte en la Gran Vía o en la M30 o en la Nacional 2, que se invierta en los montes, porque ojo, no es un gasto, es una inversión que genera riqueza y que esa riqueza a su vez va generando más riqueza. No es un gasto, porque cuando se me arregla la Gran Vía en Madrid no es un gasto, se está generando una inversión para que el acceso sea más sencillo y las tiendas sean más accesibles para los clientes. Pues aquí es igual. Si estamos invirtiendo en los montes y lo estamos preservando, lo estamos limpiando, estamos invirtiendo para generar más riqueza para todos, no solamente para nuestros pueblos. Ese concepto es el que hay que cambiarlo. No es un gasto, es una inversión. La regulación de setas va encaminada a eso, a aumentar, a que esa inversión sea cuanto más rentable, mejor para todos, no solamente para los pueblos, sino para toda la sociedad. Vamos a hacer en este momento un alto en el camino, nos vamos a ir unos minutitos a publicidad y a la vuelta volvemos y seguimos hablando de setas y también vamos a recordar pues 4 nociones básicas de qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer si uno sale al campo y no tiene mucha idea. Lo principal, documentarse, pero después se lo contamos, no se vayan hasta ahora. Todavía media hora por delante para seguir hablando de la regulación de setas y de cómo afecta a los municipios de nuestra provincia. Estamos hablando de algunos pueblos que tienen ordenanza, otros que la tienen prácticamente preparada, pero hay pueblos que no. Deberían tenerla todos. Ya sabemos que lo ideal sería que la Junta legislara o existiera incluso una legislación a nivel nacional, pero mientras tanto, pueblos sí, pueblos no, esto es voluntario, cada uno hace lo que quiere. Hombre, Bueno, yo creo los que pueblos, hasta ahora es así, en nuestro, pero claro. por ejemplo, en nuestro caso nos hemos visto obligados. Lo ideal habría sido que se hubiera hecho a nivel de parque natural o a nivel de mancomunidad, pero claro, ante la presión que hemos recibido,
nos hemos visto, pues esto, te roza y te pones la tirita, es lo que comentábamos, porque no podíamos esperar a que sucediera lo que había sucedido el año pasado. La presión tan grande que tuvimos, aparte de que nosotros, es verdad que es un pueblo turístico que tiene 300 y pico, 400 camas de alojamiento, no podíamos además asumir el turismo que venía a la zona de Aragón, de Orihuela o Bronchales, que se alojaban allí y venían aquí porque no estaba regulado. Eso nosotros no lo podíamos soportar un año más. No es un año bueno, es verdad, pero si hubiera sido bueno, habría sido terrible. Entonces, nos vemos obligados a hacer esa regulación. Lo ideal, por supuesto, la comunidad autónoma tiene que tener una regulación de este aprovechamiento. Ahora bien, yo estaría completamente en contra de que esto se convirtiera en cotos privados de aprovechamiento. Es decir, Hay que tener cuidado. yo en contra, desde luego. Habrá gente que a lo mejor lo ve como una oportunidad de negocio en su pueblo para sacar dinero, igual que con el tema de los cotos de caza, etcétera. ¿Por qué? Porque una vez que está regulado por ley, es un aprovechamiento. Tú, una vez que tienes el coto en tu pueblo, ese coto puede ser explotado por una empresa. En ese caso, yo, igual que con el tema de la caza, estoy completamente en contra. Creo que los recursos deben de quedarse en el territorio, debe ser la propia gente la que los pueda explotar y disfrutar. Hablo del tema micológico como hablo de la caza. O sea, creo que en mi pueblo, por ejemplo, sí que hay una sociedad de cazadores y creo que deben de ser ellos los que gestionen el tema de la coto. caza discrepo un poquito. El tema del aprovechamiento micológico, totalmente de acuerdo. Porque no tenemos el bagaje que hay con la caza. El tema de la caza, para muchos ayuntamientos, supone unos ingresos importantísimos. Importantísimos. No. Y que lo generan empresas particulares, bien es cierto. Pero en los pueblos que estamos hablando, por lo menos en el mío, es que sería imposible. Hubo una sociedad, un club básico de cazadores, que gente del pueblo, luego al final se ha tenido que hacer cargo el ayuntamiento porque estas cosas pues salen como salen. Y nosotros, evidentemente, hemos sacado a licitar el aprovechamiento del coto. Muy bien, pero que Paco, para ¿tú estarás nosotros de acuerdo es fundamental, conmigo? es un ingreso fundamental. Muy bien, pero tú estarás de acuerdo conmigo en que si hubiera un colectivo en tu pueblo que quisiera disfrutar de ese recurso que es la caza, ¿tú estarías a favor de que, de que fuera la gente del pueblo? Pero ten en cuenta una cosa. En Campisaba lo tenemos así. A mí me reporta. No quiere decir por eso que no tengan que aportar al ayuntamiento. Que para el ayuntamiento, un ayuntamiento como Son el mío, muy importantes. que tiene Claro. 60.000 euros de presupuesto, imagínate lo que supone 8.000 euros de ingresos. Sí, por sí, el muy coto. importante, desde luego. Es decir, es una parte importantísima eso. Bien es cierto que yo con el tema de aprovechamiento de las setas lo veo de diferente manera, porque Claro. el tema de la caza es un concepto que no todo Eso el nos mundo... da para otro programa. No todo el mundo es Sí, desde cazador. luego que sí. El tema de las setas, tú puedes ir tranquilamente con tu cesta, que es lo idóneo, al campo y recolectar setas. El regularlo esto es de alguna manera para preservar a generaciones futuras que tenemos esa riqueza y que no se estropee. Es que la gente de nuestros pueblos ha cogido setas toda la vida. Los níscalos en mi pueblo se llaman néculas. No se llaman níscalos, Sí. se llaman néculas. O rebollones, o Méculas. mizcles. Néculas, en mi pueblo se llaman néculas. En el mío méculas con él. Y hay muchos otras setas que no se recolectan. Yo tenía intención de hacer unas jornadas, que es lo que decía, la educación. Es fundamental que la gente la eduquemos en el cariño a los montes. Los montes, yo me acuerdo, lo comentaba antes, es decir, un anuncio que salía en televisión, cuando un monte se quema, algo suyo se quema. Es decir, cuando Está sintamos como propio, que esos montes no son de la Huerce, no son de Campisábalos, no son de Orea, Son de no todos. son de la Puebla. Son de todos, No, no. claro. Es decir, Sí, sí, son sí. de todos y todos nos va mucho en preservar esos montes, en tenerlos limpios, en que siga generando oxígeno, que eliminen CO2. Mientras eso no llegue al conjunto de la sociedad, no estamos llegando. Pero sin donde embargo, queremos. fíjate qué paradoja, todo el mundo tiene un pueblo y el que no lo tiene se lo inventa, se lo busca. Sí, ¿Es cierto o no eso es cierto? Pero cierto. sin embargo luego nos cuesta muchísimo atender lo que es la realidad del mundo rural. Nos cuesta, por lo que sea. Y aquí es verdad Yo te digo que... por qué, porque hay muy pocos votos. Hay muy pocos votos y no somos importantes. El mundo Bueno, rural en este nosotros- país no somos importantes de cara a los grandes partidos y evidentemente nuestro voto pesa muy poquito. Es Esa verdad, es la Paco, razón que nosotros fundamental. rentabilidad económica cero, ¿no? Claro. Pero rentabilidad social Hombre, y rentabilidad no patrimonial, discutible, no jolines, discutible, podemos no aquí discutible. hacer Es lo que le nosotros comentaba Pablo, aportamos es decir, a la vamos ver, sociedad. el oxígeno Pedro, que respiramos en enseguida el habla Pedro. corredor se genera en la zona norte. Es decir, el agua que se bebe en Madrid, que bebe el corredor de Henares, viene del Sorbe. Cuanto mejor calidad tengan nuestros montes y nuestros ríos, mejor calidad vendrá el agua. Es decir, yo soy, digamos, habrá que luchar lo indecible, porque algo de eso
repercuta en las economías de los pueblos, que no es nada decir, vamos a ver, ¿qué supondría 10 céntimos en el metro cúbico de agua, por ejemplo, que coge la mancomunidad para... ¿Qué supondría, o un céntimo, qué supondría eso en las cuentas generales de la mancomunidad? A lo mejor nada, pero para donde se genera sería muy importante, Muy importante. para el desarrollo. Pedro, que tenía ganas de intervenir. Bueno, se está dando vueltas aquí a muchas cosas y yo traigo aquí este cartelito que es una fotocopiado de lo que se hace en Castilla y León. Y quiero llamar la atención de nuestra comunidad autónoma para que copien de las comunidades autónomas que estén avanzadas en este sitio. Se habla también de la educación y la regulación, la educación, el que la gente vaya al monte y cuide y tal. Estos que regulan así, dan unos folletos donde te dicen cuáles son las setas buenas, las comestibles, las no comestibles, cómo se deben coger, cómo se deben no usar rastrillos, usar cesta, todas esas cosas que se dicen están dados aquí. Cobran poco, lo que estamos hablando de unos precios que no eso. Y sobre todo ayudan a los pueblos, porque ¿dónde se sacan los tickets para coger setas? Normalmente se saca en el ayuntamiento, pero en bares, restaurantes que ponen observaciones solo para clientes. Entonces va un señor a un restaurante, a un bar, a pedir el boleto para sacar... En Orea, y dice, tú te puedes sacar en el ayuntamiento el de vecinos e hijos del pueblo, porque hay que cotejar con los datos del ayuntamiento, pero el de foráneos te lo puedes sacar en cualquier establecimiento, que de hecho todos los establecimientos se han prestado y tienen su cartelito de es que no me establecimiento dejas colaborador. hablar, eso mismo iba a decir. Claro. En los pueblos pequeños, lógicamente el ayuntamiento para los vecinos y vinculados sabe quiénes son y los puede dar. Para los foráneos, pues pueden estar, y lo tengo aquí recogido en la ordenanza, en los establecimientos comerciales que se acojan a esto. Claro. ¿Quiénes se acojan? Pues hay un bar, un restaurante, lo que sea, y te dice, sí, yo, pero para clientes, solo para clientes. Eso te lo hacen en los pueblos de Soria, en Segovia, en todo eso. ¿Qué quiere decir esto? Pues que vaya un señor a un bar y deme usted el vale. Sí, señor, pero tiene que ser cliente. ¿Qué hace falta ser cliente? Tómese algo y ya es cliente. Claro. Y al del bar saca alguna cosilla. Y si entra al bar y entra al restaurante, pues igual se queda a comer y tal. Lo que está ocurriendo ahora es que vienen, no pisan el pueblo, te llenan de porquerías el campo, y encima pues no les educas, porque ni aprovechan por allí ni parecen... ni la lata de Coca-Cola y dejan exactamente, y te dejan los restos ahí y no te han pisado el pueblo, por lo menos así, algo se tomarán en el bar o donde sea. Y si les das un folleto con las setas buenas, las malas, como de eso, les estás educando también, forma parte de eso. Sí que es cierto, o sea, también que yo lo que quiero decir con esto es que a los señores de la Junta nuestra, de Castilla-La Mancha, que copien de estos señores de Castilla y León, que ya lo tienen muy avanzado, que no pasa y nada, que no pasa es malo nada. copiar lo Claro, bueno. claro, pues hay que copiar de lo avanzado y ya está. Y a los pueblos pequeños, como el mío, nos ayuden, porque claro, yo sí he hecho un esfuerzo de regularla y tener aquí una ordenanza, pero me gustaría pues acogerme a una ley más general, más amplia, que haga la comunidad autónoma, como dice que la iba a hacer, no sé. Si dará o qué pasará. Espero que se regule, pero sí insisto en que debemos hacer hincapié en hacerlo comarcalmente. Es decir, mejor, que todos claro, los ayuntamientos, claro. José Mari y la nosotros alcalde somos de la Campuzano, misma somos de la misma mancomunidad, mancomunidad, del mismo grupo digamos, de pueblos, con lo cual ahí no es a mí difícil enganchar una cosa esta. Una vez que esté legislado, digamos, la legislatura contemple a nivel general las especificaciones de nuestra zona, que es una zona común, sí que podemos llegar a un acuerdo para tener la misma ordenanza común en todos los pueblos. Claro. Es triste que un ayuntamiento o que una corporación tenga que lanzarse en solitario a ordenar. Es triste, porque además en fin, no resulta agradable. Porque claro, tú te lanzas a ordenar un recurso que en verdad es necesario regularlo. Es verdad que la presión la estás recibiendo tú y el problema lo tienes tú en este momento, pero es que mañana lo va a tener el siguiente, como decía Paco, y pasado el siguiente. Entonces, es triste que te tengas que lanzar un poco en solitario a hacerlo. En tu caso, tu ordenanza
tropieza con las de los pueblos de alrededor que No, pertenecen a no, otras de hecho, comunidades además, autónomas? además de hecho las hemos revisado para poder hacer una ordenanza Para que que sea estén en sintonía. compatible y estén en sintonía, se pague más o menos lo mismo, sobre todo en foráneos, para que nadie se sienta... Y luego, al margen de todo esto, es verdad que nos estamos olvidando de algo que es súper importante, que lo estábamos comentando, que al igual que a los chicos, es verdad, se les lleva a ver museos, se les lleva las setas, no solamente es algo que sale, que lo recoges y te lo llevas. Debajo está el hongo, que es lo que de verdad, porque lo que tú ves que asoma es el fruto, y lo que está debajo es el hongo. Y el hongo lo que hace es... micelio. El 90% del hongo, Sí. que es el micelio, Sí. está debajo de tierra y hacen micorrizas con los árboles. Y está demostrado porque, que los árboles crecen con mayor fortaleza frente a patógenos externos. Entonces, que el hecho de que las setas desaparezcan no es solo decir, hay algo anecdótico, ay, hoy hay menos setas. No. Es importante. Es No, que cumplen para una la salud de un función, no cabe bosque duda. es imprescindible No cabe que duda. esas setas existan, porque están en simbiosis, están ayudando mutuamente, aumentan el sistema radicular de los árboles, etcétera. Entonces, eso, cuando a lo mejor vienen chicos de Murcia y yo les digo, mirar de dónde sale toda el agua, somos vuestra esponja estos bosques. Porque hacen, todo lo que son los bosques, hacen de nivel de regulación hídrica del caudal hídrico. Cogen cuando hay agua, van soltando cuando no hay, y es importantísimo que se preserve. Por eso decía Paco, hay en países que existe la figura de jardinero del paisaje. La gente que vive en lugares deshabitados y de baja densidad de población, otros los llamarían deprimidos, yo no, pues entonces en esos lugares la gente recibe un plus de Hacienda. Cada vez que tiene que ir a un médico y se tiene que desplazar X y pasar el día, recibe una compensación en la declaración de la renta. Cada vez que, y eso aquí lo hablas y parece que es algo como que de ciencia ficción. Pero Y no es existe. cierto. Existe ya en otros países y solamente lo tenemos que traer aquí. Si de verdad queremos que nuestros pueblos no mueran y además somos un patrimonio que tenemos que preservar, nuestra naturaleza necesita de habitantes para mantenerse y está demostrado. Quiero decir, desde que ahora mismo en Orea, por ejemplo, han desaparecido las 2 panaderías que utilizaban leña y cada vez se pone más la calefacción de gasoil, retirar las leñas del bosque es una tortura, porque hay demasiado despojo en el bosque. Hombre, ahora Entonces la está gente el no es pellet. consciente de lo importante que es. Ahora está el pellet y se aprovecha mucho del bosque para el pellet. Sí, bueno, pues eso estaría maravilloso, Y- estaría y- fenomenal que y la son muy administración rentables las se decidiera, calderas de porque las pellet, zonas que somos productoras de biomasa forestal, pues nos ayudaran para tener allí una fábrica de transformación a pellet, por ejemplo. Yo no voy a En eso inventar estamos nada, de porque acuerdo, que la mayor de las administración cosas... nos ayude a todos los pueblos. Claro, claro. Y pongo el ejemplo de un compañero mío de un pueblecito de Soria, que dice, aquí había hablando de Cataluña y tal y cual. Bueno, aquí había un matrimonio con 2 hijos, una hija y una hija que no tenían, un hijo y una hija que no tenían nada, no tenían muy poco, emigraron a Barcelona. Dice, a los 15 días la hija y la madre tenían trabajo en una fábrica, pero es que el padre y el hijo en la construcción, pues pasaron de tener nada a tener 4 sueldos. Claro, había trabajo. Y yo, ya me has dado a mí la clave para estos pueblos, que sigo llamando deprimidos porque están de muy baja consideración por todos, los primeros por los gobiernos, que si pusieran industrias, pusieran cualquier cosa, pues claro que estarían mejor. ¿Qué necesita un señor para estarse en un pueblo y mantenerse en ese pueblo? Un trabajo y un sueldo. Y si no hay trabajo y un sueldo, los pueblos van a menos. Lo que pasa es que... Es verdad que los viejecitos son muy amables, están muy bien y muy contentos de estar allí, pero la triste desgracia es que cada día hay menos. Les Pero toca. los yacimientos... Y no hay jóvenes, que repueblen, Claro. ese es el Pero problema. estamos perdiendo una magnífica oportunidad porque la regulación de setas puede crear puestos de trabajo. Algo de crea, gente algo joven. hará, claro. Tenemos que reconocer, Poco, pero algo aunque hará. nos duela, que la gente que genera vida son la gente joven. Nosotros estamos de vuelta de muchas cosas. Es la gente joven la que Sin genera lugar a vida. dudas. No nos Genera duele- vida. No nos duele reconocerlo. Sin lugar a dudas. Genera Bueno, vida la y- gente mayor tiene mucha sabiduría y mucho Sí, tiempo pero- para pero- aportar. Pero quien genera vida son la gente joven. Generan vida, atraen más gente. Entonces, el tema de regulación de la recogida de setas es una oportunidad de crear puestos de trabajo. Hay gente joven que está en la ciudad que quiere ir al mundo rural. Si le ofrecemos una casa, que tenemos en todos los pueblos infinidad de casas que con 4 perras se acondicionan para que la puedan habitar, y le damos un puesto de trabajo, somos capaces de atraer a lo mejor en pueblecitos pequeños una parejita de gente joven.
Esa gente joven trae más gente joven. Pero Entonces le damos perdiendo un puesto de trabajo. Claro. Ese es el problema. Bueno, pero es que es la le regla- damos un puesto de trabajo. No, pero José ¿Dónde María- está el puesto de Bueno. trabajo? María, si regularizamos las Porque setas, lo de las setas se da muy poco. No, pero bueno, Lo vamos de a las ver. setas, Déjame regular las terminar, setas, ¿qué puesto déjame de terminar. trabajo da? Pues, Ahí hombre- a coger setas, si hay muchas, a lo mejor se puede crear algo José derivado María, de las setas. José María, yo a lo No. mejor yo exagero, pero vamos, en mi pueblo no hace falta que vayan 500 jóvenes. Con que venga una parejita tengo bastante, ¿eh? Ya se nota. ¿Te conformas tú también? Porque somos 30. O sea, quiero decir, Pero ya se una nota. parejita Una al pareja- pueblo ¿a hacer qué? Vamos a ver, ¿A recoger lo- setas? No, pero Los perdón, pueblos- no vive. Paco, lo que- dejadme que De termine, uno en por uno, favor. que si Sí. no, la gente que nos Dejadme está que viendo no se termine. entera. Sí. Cuando llega el otoño, el puesto de trabajo con las setas. Cuando llega el invierno, o la limpieza de los montes, el huertecillo, las gallinas que puede poner, la chapuza que todos necesitamos hacer en nuestra casa y los pueblos de alrededor. De todo eso hacen un modus vivendi que además lo están disfrutando, lo están disfrutando. O sea, hay gente joven que está dispuesta a volver al mundo rural. Pero tenemos que dar la oportunidad. Y esta es una oportunidad. Porque esa regulación no nos va a hacer rico a ningún pueblo. Pero sí va a generar unos ingresos suficientes para pagar 2 sueldos a lo mejor durante 2 meses o 3 meses. Es un principio. Es un principio. En mi Pero pueblo, tampoco Lo que tienes está ya, en claro tu es que pueblo no nadie tienes eso, va a ir a claro. un pueblo a dar el pelotazo y a hacerse rico. o Quiero hacer una decir- fábrica de Es que 500 todo lo personas. que me Exacto, estás ni diciendo, fábricas. en mi Lo que sí pueblo que es ya lo verdad, hay. pero lo que me Pedro- estás diciendo, alguien Pedro- que haga construcciones, hay alguien que hace trabajos de eso. Alguien Pero, que Pedro, limpia los montes, también hay No, alguien pero que estarás limpia de acuerdo con pero nosotros no va a en que haber los mucho más. pueblos es un lugar donde establecerse como empresario mucho más fácil que en cualquier ciudad. Un pueblo es un yacimiento de empleo para autónomos, ¿eh? Y para gente que es sí, emprendedora, sí. mucho mejor que tú te puedas montar un negocio. Yo creo, en la yo creo ciudad. Entonces, que la regulación de las setas, perdona que te interrumpa, Marta, es decir, yo estoy de acuerdo con Paco, puede ser el inicio de la generación de un puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que conseguir es que con las setas se genere un valor añadido. Es decir, que mañana vayan unos emprendedores y envasen los níscalos, aunque, como bien dice Marta, con un tratamiento fiscal muy determinado, muy en la realidad de dónde estamos. No estamos haciendo una fábrica de conservas, estamos envasando artesanía culinaria, artesanía que es lo pura, que se tiene es decir, que tener en cuenta. 100 botes de níscalos, o 200, o 300, o 1000, pero no me puedes aplicar a mí lo mismo que a la fábrica Aero. Es que entonces no hacemos nada. Es cierto. Igual que eso, Que ese problema pues, existe. pues otra serie de cosas. Y bien lo que dice Paco, es decir, la seta, la regulación de las setas nos puede dar pie para iniciar un camino. Es decir, yo creo que puede ser un buen inicio. Si somos capaces de que el valor añadido que se pueda generar con las setas recaiga en nuestro municipio. Es decir, si hay un pequeño emprendedor que quiere poner una pequeña fábrica de conservas, por llamarla fábrica, artesana, que envasa los boletus, que eso lo hacen en muchos sitios, que está todo inventado, si es que está todo inventado, si es que no hay que inventarlo, hay que copiar lo que está funcionando en otros sitios y traerlo a nuestro territorio. Simplemente que habrá que hacer un tratamiento fiscal por parte de la Administración, lógico, porque no se puede tratar lo mismo a un Ahí pequeño Ahí emprendedor. entran las instituciones y las administraciones, Exacto, como ahí dice él. Claro, es que es La ayuda fundamental, que se reclama fundamental. desde los Pues Es ahí que está, si no, es que si no en es los que pueblos es donde verdad no que- genera la quien actividad tiene privada tiene que llegar la marcar la administración. guía Es de que cada cosa. si En los todos pueblos lo es queremos verdad que hacer se ha rentable legislado y no que se sea ha muy tenido en rentable, y cuenta lo que dice Paco que estoy hay de acuerdo. pequeñas realidades. 2 puestos de trabajo en la Huerce es una multinacional. Sí, Es una cierto. multinacional. Yo quisiera Allí es contar- verdad que en Orea, mira, nosotros tenemos No, allí un segundo, varias... quiero De contar manera el- breve los dos, que estamos en los últimos Quiero contar el minutos del caso de programa. Francia. En Francia, después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo rural se quedó devastado. Entonces hubo una política fiscal muy generosa para conseguir que el mundo rural se repoblara. Cualquier persona que esté de alta fiscalmente en el mundo rural, como autónomo, del 75% de sus ingresos no se declara, está libre de impuestos. Y del 25% se aplica la tabla que rige para todo el país. Eso está consiguiendo que Francia sea uno de los países desarrollados que tienen mayor proporción de población rural. Y no paga igual un autónomo No en el paga mundo igual, rural. claro, pues esa es la gracia. Claro. Eso es lo que Ese estoy debe ser. diciendo, Es que claro, eso- que tienen que dar facilidad de la administración. Sea para de ese tipo, sea bajada de impuestos para crear pequeñas industrias, pequeño lo que sea, pero es quien marca la pauta en la administración. Igual que dice, bueno, pues han creado industria en Barcelona, y claro, hay mucha industria y tal, ¿quién la ha creado? Pues la administración, ¿quién ha hecho? Realmente yo creo En que el País Vasco y en las tal, administraciones, pero Castilla la han dejado. hay que legislar, ¿Para qué? no se puede legislar Para nada, cereal en la que no sirve. generalidad, hay que legislar en la Pensando en la particularidad y sobre todo en las zonas rurales no es lo mismo una panadería, como os he comentado antes, en Yende la Encina, que una panadería
en la calle Mayor de Guadalajara. Está No claro. puede tener el mismo tratamiento fiscal. Está claro. Porque si no es imposible que Si la no del es pueblo imposible que sobreviva. que la mantenga. Entonces, aquí está abocado pues a desaparecer. Claro. a Estamos en los desaparecer. últimos minutos de esta tertulia que hemos querido hoy construir alrededor de la regulación de las setas y hemos hablado, antes de irnos a publicidad, les decíamos que íbamos a dar 4 nociones básicas, no las daré yo, las darán ellos que saben mucho más que yo de esto, de qué se tiene que hacer y qué no se tiene que hacer a la hora de recoger setas. Pero está claro que guías como esta, una guía de setas que ha editado la Diputación Provincial, muestran las claves y las setas que hay que coger, las que no hay que coger y las que pueden suponer un serio riesgo para nosotros y para los que están a nuestro alrededor. Hay que tener mucha cabeza si se sale a coger setas. No puede salir cualquiera y cogerlas de cualquier manera. De manera rápida, entre los 4, una lluvia de ideas. Bueno, ¿Qué hay que sobre hacer todo- para sobre recoger todo, setas? el que vaya a coger setas, lo primero que tiene que tener en cuenta es no perderse. Porque en los bosques es muy fácil perderse. Y es muy fácil perderse porque tú vas mirando al suelo y no te das cuenta, y allí ya se nos ha dado varios casos de familias enteras que se han perdido en el bosque y las hemos encontrado a las 4 de la mañana. O sea, no es ninguna tontería. Entonces, lo primero de todo, las setas siempre deben de cortarse y tapar el hongo, el micelio. ¿Vale? Recogerlas en cesta para que la espora pueda caer y pueda ir esporando. Y aquí, por ejemplo, se prohíbe que haya más de 3 personas, es un poco pues, prevenir estos grupos de gente que vienen con rastrillos y van de 10 en 10, ¿no? En paralelo recogiendo. Y siempre, siempre ir tomando puntos de referencia. Es muy importante llevar, no te voy a decir una brújula, pero siempre ir tomando el punto de referencia donde he dejado el coche, o aquí hay un camino, aquí hay un río, siempre ir tomando puntos de referencia y no perderse del grupo. Aunque no vayáis todos o no vaya todo el mundo juntos, pero sí que se vayan llamando de unos a otros y que no se dispersen del grupo que van. Es muy importante. Paco, Hay un consejo. consejo básico fundamental y es que si una seta no estás seguro de ella, déjala. Déjala. Y si no la vas a coger, cuando digo déjala, no es que significa que le des una patada, no la toques, déjala ahí como está. Que seguramente esa seta hace una función en el bosque tan importante como el níscalo o como el boletus. Déjala. Por este lado, más consejos. Yo estoy de acuerdo totalmente. Las setas hay que coger las que se conocen. Las que no se conocen, dejarlas y no tocarlas, porque hacen una función. En eso estamos totalmente de acuerdo. Fundamental. Es lo que dicen los viejos. Los que saben. Cogemos las que conocemos. Pues eso es un refrán. Hombre, y luego un dicho estudiar y cada día conocer más. Fundamental. Claro, estos libros hay que leérselos. Antes Hay de que terminar, estudiar y al campo y si me investigar. permitís, recoge lo que conoces y no tendrás ningún problema. Las que tengas dudas, como bien has dicho José María y Paco, déjalas que cumplen su función. No las des una patada ni nada. Respétala, no la coges porque no la conoces, que a lo mejor resulta que es una seta comestible, pero si no la conoces, déjala. en aras de esa labor de formación, ya no me puedo ir sin invitar a todo el mundo que nos esté viendo, pues a que vengáis el fin de semana de Todos los Santos, el 31 y el 1, porque vamos a tener nuestra Feria de las Setas, que es la 13ª edición ya de Jornadas Micológicas, donde va a haber, además de charlas formativas, exposición de las setas que haya, porque a veces cuando no hay comestibles dicen, no, han salido setas. Bueno, pues sí, setas salen, aunque no se puedan comer. Bueno, todas se pueden comer, dicen, al menos una vez. Vale, pues vamos a intentar Efectivamente. comer las que se pueden comer muchas veces. Entonces, para invitar a todo el mundo a Orea, para que ese fin de semana pues venga y participe en nuestra Feria de las Setas y nuestras jornadas micológicas. Como tiene que ser. Invitaciones para que la gente vaya a Tomamos vuestros nota. pueblos. Venga. Hombre, pues, ¿Qué pueden, además de ver en el entorno, qué setas se pueden disfrutar pues, en hombre, vuestras en zonas? nuestra zona, sobre todo en el tema de la huerce, el níscalo, el boletus y otra serie de que no conocemos. Bueno, conocemos, que las vemos y que mucha gente no conoce, la senderilla, bueno, las clásicas que conoce todo el mundo, pero hay otras setas que realmente no se conocen bien y que yo evidentemente no invito a que las recolecten, sino que recojan, como bien he dicho antes, las que conozcan, Al que es, conocimiento. vayan sobre seguro. Pero bueno, pues intentaremos Y las hacer de algún primavera curso también, que en de- primavera también salen setas y muy micológico suculentas. para que la gente se ponga más al día de otras series de setas que hay y que sí, realmente, y sobre todo que cuando vayan, pues como bien ha dicho Marta, vayan con la cesta, vayan con la navaja, respeten lo que no vayan a coger y respeten el bosque, que es fundamental. En Campisábalos. En Campisablo lo que más hay es seta de cardo. Pero luego hay también los níscalos, o méculas, como también se las llama por allí. Hay algún boletus, pocos, porque el boletus más de terrenos ácidos, más que básicos, y allí el suelo nuestro es calizo. Pero luego hay otra variedad de setas que no conoce mucha gente y que no se cogen, y yo me hincho a coger de esas.
la de pezón azul, la de pie violeta, todas esas son setas muy buenas, aparte de, luego están pues estas, ¿cómo se llaman? O sea, ya ahora mismo no me acuerdo de los nombres, pero hay muchas setas que no conoce la gente y que son buenas y se pueden comer. Ahora hay que conocerlas y hay que estar seguro de que son comestibles. Y que de la naturaleza también se puede disfrutar con todos los sentidos, aparte del gusto, ¿eh? Oler, ver, tocar. Claro. Nerea, ¿qué tipo de setas tenemos? Pues nosotros allí tenemos una gran variedad. Es verdad que destacan el boletus, edulis y pinícola, y tenemos también el lactarius, que es el mizcle, que llaman ellos. También tenemos setas de primavera, tenemos los perros chicos, los marzuelos, las colmenillas. Ahora en esta época, aparte del boletus y el lactarius y el mizcle, también tenemos pues muchas tricolomas, muchísimas, que son los frigolis, que les llaman en algún sitio, pie de ratón, que son buenísimas. Y es verdad que a todo el mundo nos gusta ir al bosque y encontrárnoslo como si fuéramos los primeros que lo descubrimos. Entonces, si tú vas por allí, coges la seta que te llevas, lo tapas y no tocas nada más, el siguiente piensa que es el primero que lo descubre. Y es una sensación que no podemos... Hombre, hay que dejar que los demás también piensen que son los primeros que llegan, ¿no? Entonces hay que disfrutar de la naturaleza, pero con todos los sentidos. No pensar que todo nos lo tenemos que comer o que lo tenemos que aprovechar de alguna manera. Hay muchas maneras de aprovechar y de disfrutarla. Sentarte, escuchar, en fin. Paco. Sí, yo invito a la gente a que venga a la Sierra Norte, porque la Sierra Norte no solamente son setas, no solamente es naturaleza, es cultura, es arte, es historia, es mitos, son leyendas, son tradiciones, son costumbres. Y cualquier rincón de nuestra sierra tiene suficiente encanto como para atrapar al visitante y de permitirle que esté un día en ese lugar disfrutando de todo el entorno. No hay un rincón de la sierra que no tenga su leyenda, y leyenda que tiene una trascendencia histórica y además contada de boca de un mayor suena diferente, suena a tradición, suena antiguo, suena auténtica. Estos placeres que van unidos a la naturaleza, a la seta, al paisaje y demás, yo creo que son placeres que tenemos que saber disfrutar y que tenemos que saber preservar. Y la seta es uno más, pero hay muchos otros valores en la sierra y en el mundo rural que los que estamos obligados a preservarlos, no por nosotros, sino por nuestras generaciones futuras, que tienen derecho a disfrutar de ellas. Pues de momento lo dejamos aquí, se nos acaba el tiempo. Alcaldes, alcaldesa, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Enhorabuena por ser altavoces de todas las bondades que tienen vuestros pueblos y por seguir reclamando también que las instituciones se mojen y ayuden al medio rural a poder seguir sobreviviendo y a poder generar un futuro. Muchísimas gracias, Paco, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Por acompañarnos. A todos ustedes, gracias por acompañarnos. El año que viene volveremos a hablar de setas, denlo por descontado, pero esperamos tener una regulación regional que poder analizar con los alcaldes de nuestros pueblos. Buenas noches.